Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Laura Cuello, soy médica endocrinóloga y diabetóloga del Hospital del Carmen de la Obra Social de Empleados Públicos, OSEP. En estos tiempos de pandemias, en donde las consultas médicas se han hecho más distanciadas, quiero transmitirles información con respecto a la patología tiroidea para dejarlos tranquilos y también decirles qué población debe acercarse a la consulta médica en estos momentos de coronavirus. La glándula tiroides es una glándula pequeña que se empieza a formar durante nuestra gestación y empieza a funcionar en la semana 20 de gestación. Y es por esto que es tan importante que toda mamá que quiera quedarse embarazada tenga su control ginecológico y tenga abordaje integral de la patología tiroidea antes de quedarse embarazada. Como les dije, a partir de la semana 20 de gestación nuestra tiroides empieza a trabajar. ¿Qué es la glándula tiroides? La glándula tiroides es una pequeña glándula que pesa 20 gramos y que se encuentra ubicada en la cara anterior del cuello, por delante de la tráquea y por delante del esófago. Cumple innumerables funciones y está comunicada con una glandulita que tenemos en la mitad de nuestro cerebro que se llama hipófisis. Su correcto funcionamiento hace que se fabriquen las hormonas conocidas como T3 y T4 que actúan en diferentes y múltiples tejidos de nuestra economía, desde nuestro cabello hasta nuestros pies. ¿A quién puede afectar la glándula tiroides? Como les dije recién, la glándula tiroides puede afectarse en cualquiera de nuestras etapas de la vida, desde nuestra gestación, niñez, adolescencia, adultez y vejez, y sobre todo también durante nuestra gestación. Es más frecuente, es cierto, que se manifieste en mujeres que en hombres, es más frecuente después de los 60 años de edad y es más frecuente la forma de presentación subclínica, que es aquella en los cuales los pacientes tienen pocos síntomas y solamente podemos arribar al diagnóstico haciendo estudios de laboratorio. ¿Cómo se puede enfermar la tiroides? Y aquí vienen dos apartados importantes para que ustedes conozcan. La tiroides se puede enfermar en base a su función o también se puede enfermar en base a su estructura. Cuando falla la función de la tiroides puede trabajar de menos y se llama hipotiroidismo, y la forma más común de presentación es la enfermedad de Hashimoto, o puede funcionar de más y se llama hipertiroidismo, y la forma más común de presentación es la enfermedad de Graves-Basedow. Entre estas dos afecciones existen numerosos subtipos de disfunción tiroidea, ya sea en forma de hipo o de hipertiroidismo, y es por eso que es fundamental que en algún momento de nuestra etapa de enfermedad seamos vistos por un especialista. Con respecto a la estructura, la tiroides puede aumentar de tamaño y a eso se lo denomina bocio, o puede aumentar de tamaño en base a la presencia de uno o de varios nódulos y eso se denomina bocio uni o multinodular. Quiero decirles que cerca del 10% de la población tiene un nódulo en la tiroides y no lo sabe. Y para dejarlos tranquilos en este apartado, si bien la patología nodular es muy frecuente en nuestra población, menos del 5% se pone de manifiesto en forma de un cáncer de tiroides. Pero si ustedes, ante la presencia de esta charla, descubren la presencia de un nódulo en su cuello o la presencia de dolor o dificultades para tragar o para respirar, sería bueno que sean vistos por un especialista en patología tiroidea. ¿Qué síntomas? ¿Qué puedo sentir si estoy enfermo de la tiroides? Como yo les dije en la introducción, las hormonas tiroideas actúan en todos los tejidos de nuestra economía. Quiere decir que cuando funciona de menos o cuando funciona de más, muchos de nuestros órganos pueden trabajar más despacio o pueden trabajar acelerados. Y es por eso que la sintomatología clínica es muy diversa. Puede haber cansancio, puede haber insomnio, puede haber constipación, puede haber diarrea. Puede haber aumento de peso, puede haber descenso de peso. Puede existir la bradicardia, que es que nuestro corazón lata más despacio, o puede existir taquicardia, lo contrario, que tengamos palpitaciones, nuestro corazón late más rápido. Podemos tener alteraciones en el ciclo menstrual, denominada oligo o amenorrea, que quiere decir que no menstruemos las mujeres regularmente como lo veníamos haciendo, o hasta que inclusive nos cueste quedarnos embarazadas. Estas y otras miles de sintomatologías clínicas, yo les he nombrado las más comunes, pueden estar presentes si nosotros tenemos afección de nuestra glándula tiroides.
¿Y qué hay que hacer? Bueno, como ya les dije, la clínica es muy diversa, es decir, que los médicos clínicos de familia o el endocrinólogo necesitamos confirmar esa sintomatología clínica con un estudio de sangre, muy sencillo, que se basa en pedir las hormonas tiroideas para ver cómo está funcionando nuestra tiroides. En base a ese estudio, nosotros junto con la clínica podemos arrimarnos al diagnóstico. Si el paciente se palpa un bulto en el cuello o tiene dificultades para respirar o para deglutir, tragar los alimentos, o uno como médico ve una deformidad en el cuello o palpa un nódulo, es fundamental que al laboratorio se le sume un método de imagen económico y muy práctico y muy conocido, que es la ecografía de glándula tiroides. ¿Tiene tratamiento la patología tiroidea? Claro que sí. Y el tratamiento en estos momentos de pandemia puede iniciarlo su médico de cabecera, su médico clínico, su médico de familia. Y obviamente el médico de cabecera o de familia, si ve que hay una dificultad en el abordaje diagnóstico o terapéutico, puede contactarse con un especialista en esta patología, que es el médico endocrinólogo. El endocrinólogo no solamente ve la patología tiroidea, sino que ve también las patologías de numerosas glándulas endocrinas y que pueden estar asociadas a la patología tiroidea, como por ejemplo la osteoporosis, por ejemplo los problemas de colesterol que se denominan dislipidemia, por ejemplo la obesidad, por ejemplo la diabetes mellitus. Por eso es fundamental que al menos una vez usted se contacte con un especialista en esta patología. En estos tiempos de pandemia que hacen que sea un poco dificultoso que usted se contacte con el especialista, el Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas y sobre todo sus médicos residentes del servicio, antes del inicio de esta pandemia, pusieron en marcha la posibilidad de un contacto agregado a los afiliados de la obra social, que es un mail. El mail es sem Hospital El Carmen, que es hec@gmail.com. No es un mail para solicitar turno, ni tampoco es un mail de emergencia, pero es una puerta más de comunicación entre el afiliado que sufre una patología endocrino-metabólica con los integrantes del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital del Carmen. No duden en contactarse con nosotros si alguno de estos síntomas ustedes los tienen y quieren quitarse la duda de la patología tiroidea. Como población de riesgo, ¿quiénes deberían tener un contacto con nosotros? Toda mujer que desee quedarse embarazada o que ya esté cursando embarazo. Toda persona mayor de 60 años que presente estos síntomas o que le hayan hecho el diagnóstico de hipertiroidismo. De las dos patologías, hoy vemos que tienen más riesgo de salud los pacientes que tienen hipertiroidismo. Por favor, no duden en contactarse con nosotros. Bueno, estamos en una transmisión en vivo, ustedes pueden ir haciendo preguntas a través del chat. Yo voy respondiendo algunas de ellas, que son las que más se repiten. Una de ellas es con respecto a los valores de referencia de nuestros parámetros de laboratorio de hormonas tiroideas. Quiero decirles que los parámetros de laboratorio son parámetros estándar que ustedes los pueden ver en sus resultados de laboratorio. Pero esos resultados o esos valores de referencia son diferentes según la edad de nuestro paciente o según la situación clínica en la cual estamos evaluando a nuestros pacientes. Por ejemplo, en la mujer embarazada, como dije anteriormente, que es tan importante el control de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque el bebé, recuerden que no tiene glándula tiroides funcionante hasta después de la semana 20. Entonces el bebé necesita o depende de las hormonas tiroideas que estén perfectamente funcionando de la mamá. Y es por ello que las guías internacionales y las guías argentinas de la patología tiroidea en el embarazo establece diferentes puntos de corte del laboratorio, tanto para el primer trimestre como para el segundo como para el tercer trimestre. Entonces quizás su valor de laboratorio no sea el que tenga que dar exactamente el resultado bioquímico, sino más bien el que nos guiamos de las guías. Por eso es importante la consulta con un endocrinólogo. Otra pregunta muy frecuente es: doctora, ¿yo tengo la tiroides que engorda o yo tengo la tiroides que adelgaza? Bueno, quiero contarles algo. Como les dije anteriormente, las hormonas tiroideas actúan en toda nuestra economía de órganos y tejidos. Y se las conoce como las hormonas del metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? La cantidad de calorías que uno consume y la cantidad de calorías que uno gasta.
Bueno, en el hipertiroidismo, sobre todo, dado que hay un desgaste energético desmesurado, los pacientes frecuentemente suelen tener pérdida de peso y se acompaña sobre todo de un aumento del apetito, es decir que los pacientes pierden peso a pesar de estar comiendo más. Ese es un dato característico de los pacientes con hipertiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, que es cuando la tiroides deja de funcionar o funciona más lentamente, hay una disminución de ese gasto calórico y algunos pacientes pueden tener fluctuación de su peso corporal. En este caso, hablamos de un incremento entre 3, 5 hasta 6 kilos de peso, que muchas veces, regulando la función tiroidea y obviamente revisando su conducta nutricional y la actividad física, esos pacientes pueden mejorar. Otra pregunta frecuente es, doctora, ¿tener un nódulo o tener 2 nódulos, qué situación es más grave? Quiero contarles que tener 1 o 2 nódulos solamente habla de una patología estructural de la tiroides que no siempre va acompañada de una falta de función o de un exceso de función de la tiroides. Quiere decir que ustedes van a ver que no es necesario tratar a un nódulo de tiroides con pastillas, llámese la levotiroxina o el danantisol, que son las pastillas que con mayor frecuencia utilizamos en la patología tiroidea. Tener un nódulo o 2 no radica gravedad, hay que ver las características ecográficas de ese nódulo. Y es por eso que la ecografía es tan importante para los endocrinólogos. El ecografista, el médico ecografista, es el que nos brinda los datos más característicos de ese nódulo para decidir avanzar en otro procedimiento diagnóstico. Esa ecografía, ¿cuándo sospechamos que ese nódulo no está bien? Cuando el nódulo mide más de 1 centímetro, cuando tiene bordes irregulares, cuando tiene microcalcificaciones, cuando tiene circulación vascular más en el centro del nódulo que en la periferia, cuando no tiene un halo de protección. Todos estos son datos ecográficos que nos permiten avanzar en el diagnóstico de la patología tiroidea. Respondiendo a otras preguntas, doctora, mi niño tiene patología tiroidea. ¿Esto es hereditario porque yo la tengo? La respuesta es la siguiente: no hay un gen que podamos nosotros decir, este es el gen responsable de la patología tiroidea, pero sí se sabe que hay una predisposición familiar. Quiere decir que si mi abuela, mi madre, tuvo patología tiroidea, es muy probable que yo o mis hijos tengamos patología tiroidea también. No es una afección genética, es una afección de predisposición familiar. Y como les dije anteriormente, predomina más en el sexo femenino. Eso no quiere decir que los hombres no puedan afectarse de la patología tiroidea. De hecho, muchas veces las mujeres cursan más asintomáticas que los hombres. Los hombres suelen tener más síntomas clínicos típicos de la patología tiroidea y por favor no debe dejar de consultar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden que OSEP transmite en vivo todos los días a las 19 horas con la finalidad de acercarnos a la comunidad, sacar las dudas más relevantes de las patologías más frecuentes y evitar la circulación innecesaria por centros hospitalarios. Muchas gracias.